Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 30. Le invito a que me acompañe, que pueda abrir su Biblia junto conmigo y leamos juntos este pasaje. Si ya lo tenemos, leemos Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tienen estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. El día de hoy vamos a continuar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en este pasaje. Antes de comenzar, quisiera que meditáramos en algo creo que relevante e importante para la época en la cual vivimos, una época en la cual podemos conectar o podemos conocer de alguna manera, obviamente limitada, otros ministerios, otras iglesias, otros predicadores. Y la pregunta que quisiera hacerles es la siguiente: si te preguntara quién es tu predicador favorito o pastor, ¿en quién pensarías? Si te pregunto en este momento, hermano, sobre todo los hermanos, porque ellos son los que consumen contenido cristiano, ¿no? En YouTube, en redes sociales, en Instagram o en TikTok. Si te preguntara en este momento, ¿quién es tu predicador favorito o pastor favorito? ¿En quién estarías pensando? No espero, obviamente, que me respondas en este momento. Sin embargo, sí espero que reflexiones en esa respuesta que tuviste que haber dado con mucha sinceridad en tu propio corazón. ¿Por qué la pregunta? Porque vivimos tiempos en los que hemos estado valorando o sobrevalorando los dones y las habilidades, los talentos y las formas de comunicar verdades por encima del carácter. Hoy nos encantamos, nos maravillamos y decimos, wow, qué predicador o qué pastor. Yo quisiera que estuviera en mi iglesia. O yo quisiera ser parte de esa iglesia. Y te podría preguntar, ¿y tú conoces su vida? Esos predicadores que te seducen en internet, YouTube, Instagram o Facebook, ¿conoces sus vidas? Tú dices, es que son varones de Dios. Y seguro entre ellos, probablemente en esta iglesia habrán quienes pensarán en predicadores muy buenos, como Sugel Michelén, John MacArthur, y otros predicadores que son una referencia ciertamente de sana predicación, de sana doctrina, de una doctrina realmente bíblica y reformada. Pero te pregunto, ¿tú conoces sus vidas? ¿Conoces su familia? ¿Acaso te congregas en su iglesia? ¿Y sabes por qué esto es importante preguntárselo? Porque decimos, no, eso es un varón de Dios, pero ¿lo conoces acaso?
El problema con esto es que tenemos hoy día en nuestras iglesias personas que tienden a valorar mucho más ministerios paraeclesiales o ministerios de otras iglesias por lo hermoso que son sus sermones o predicaciones. Y ojo, no pretendo con esto de que no valores o no consumas un material bíblico y saludable. Lo que te estoy diciendo es, ¿quién es tu predicador favorito? ¿Quién es tu pastor favorito? ¿Quién es el que estimas y valoras? Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque Pablo está buscando hacer algo en lo que acabamos de leer. Es que los ojos de los hermanos puedan fijarse en personas de carácter comprobado. ¿Sabes qué es eso? Que son personas que tú conoces y que por lo tanto, por conocerlos, puedes valorar, pero también imitar su fe. Vivimos en tiempos, repito, en los cuales valoramos demasiado los talentos y habilidades y muy poco el carácter. Lo que quisiera, mis hermanos, y de hecho te comparto de una vez el argumento de este sermón, la idea principal de esta enseñanza, es que valoremos e imitemos a los hombres que sirven sacrificialmente en la obra de Cristo entre nosotros. ¿Te das cuenta? Es entre nosotros. Sí, hermano, tú puedes decir gloria a Dios por John MacArthur, gloria a Dios por Sujel Michelén, gloria a Dios por Miguel Núñez, pero ellos no son tus pastores. Ellos no son los que cargan junto con tus debilidades y dificultades para congregarte, para orar y para servir como Cristo pide que tú y yo sirvamos. Sí son siervos de Dios, pero ellos no son los que oran por ti. Ellos no son los que saben cuando tú faltas o no faltas a la iglesia. No son los que oran por ti cuando estás enfermo. No, no son ellos. Son los que están junto contigo en una iglesia local. Son ellos. Y como veremos, el apóstol Pablo lo que busca es que ellos valoren e imiten la fe de estos hombres que sirven de manera sacrificial entre ellos. El bosquejo que quisiera usar para poder defender esta idea, las evidencias de este argumento, son dos. La primera parte, valoremos e imitemos a hombres como Timoteo. Timoteo es el primer hombre al cual Pablo hace referencia, y por lo que Pablo dice, era un hombre que la iglesia de Filipo conocía muy bien. Del versículo 19 hasta el versículo 24. Y el versículo 25 hasta el versículo 30 estaremos viendo esa siguiente división. Valoremos e imitemos a hombres como Epafrodito. Podemos decir que tenemos dos personajes acá, nombrados por Pablo. Primero Timoteo, segundo Epafrodito. Y creo que para aquellos que han estado asistiendo regularmente a esta iglesia podrán tener una idea de quién es Timoteo, quizás muy poco quién es Epafrodito, por lo cual quisiera decirte rápidamente quiénes son. Timoteo es un joven que ha estado con Pablo en las misiones. Es un joven que, sí, tenemos una carta pastoral en la cual se ve tanta debilidad y flaqueza de su parte, pero no podemos negar, como Pablo acá dice, que era un hombre interesado en los negocios del reino de Cristo. Era débil, pero amaba sinceramente la obra del Señor. Y Epafrodito, se puede decir de él como un enviado, como lo dice el versículo 25, un colaborador, un hombre que había sido enviado por la iglesia de Filipo para poder proveer lo necesario para Pablo, estando él preso en una prisión en Roma. Pablo, estando preso en Roma, les declara lo siguiente: hermanos, muy pronto les quiero enviar a Timoteo. La razón por la cual Pablo quería enviar a Timoteo es evidente en el versículo 19.
Y en esto ya estamos en la primera parte. Valoremos y imitemos a hombres como Timoteo. Lo que quería Pablo era conocer cómo ellos se encontraban. Y recuerden que lo que leemos en este caso es una carta que era enviada a unas ciertas personas y que pasaban días, hasta meses para que llegara a su destinatario. No es como hoy que la tecnología te permite hablar con alguien en cualquier parte del mundo y de forma inmediata. En este sentido, cuando Pablo habla, solamente había escuchado algunas cosas hace días. Y Pablo quería saber cómo se encontraba en ese momento. Pero Pablo destaca algo en cuanto a Timoteo. Y creo que es interesante considerarlo. Pablo dice que en cuanto a Timoteo, dice, no tengo a ninguno como él. ¿Cómo es eso? Pablo dice, no tengo a otro como Timoteo. ¿Por qué? Porque él está interesado sinceramente por cada uno de vosotros. Yo no sé, hermanos, pero esta declaración me preocupa. Quizás si nosotros dijéramos hoy día, en siglo XXI, en cualquier iglesia, hay pocos interesados por otros, tú puedes decir, claro que sí. En estos tiempos es extraño ver a alguien que realmente esté interesado por el bien de otra persona. Pero no era el siglo XXI, no era en el movimiento individualista en el cual nos encontramos hoy día, que es evidente, sino en tiempos de Pablo. Pablo dice, en sus tiempos, que desde tantos hombres, solamente pudo hallar un hombre que se interesaba sinceramente, o sea, realmente por la vida de cada uno de ellos. En el siglo XXI, en los tiempos de Pablo, y Pablo dice, solamente uno pasó el examen. Imagínate, Pablo dice, necesito saber algo de ellos. Vamos a ver quién puede ir. Vamos a evaluar quiénes irán. Y eso, hermano, es un detalle que no podemos pasar por alto. Los pastores y líderes son los que designan tareas como estas. Son ellos, no la iglesia. Los pastores son los que apartan a hombres para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque ellos evalúan algo que tristemente pocas iglesias consideran de primera mano, el carácter. No solamente que hable bonito, no solamente que externamente se vea muy piadoso, que sabe mucho de la Biblia, no, su carácter. Aquí Pablo apela a algo que es carácter y es sinceridad, es amor, preocupación por otros. Y quizás podrías pensar, pero ¿cómo es eso que solamente Timoteo es la única persona capacitada, apta para hacer algo como eso? Versículo 21 lo dice porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la clave acá es que todos buscan lo suyo propio, o sea, todos buscan su propio bien? ¿Y qué fue lo que Pablo les dijo a los hermanos en los primeros versículos del capítulo 2? Les dijo, no miren lo suyo propio, sino cada cual por cuál, por lo de otros. Y de aquí un hombre que puede ejemplificar y puede mostrar lo que es vivir para otros. Vivir de forma abnegada. Son personas que deciden renunciar a sus propios derechos, a sus propias oportunidades por el bienestar de otra persona. La pregunta es, ¿cuántos Timoteos hay en esta iglesia? ¿Cuántos Timoteos podemos decir que tenemos como iglesia local? ¿Cuántos hombres abnegados hay en nuestra iglesia? ¿Sabes? En un tiempo como este, donde se promueve el individualismo y tenemos una cultura que es una cultura del culto al hombre,
Es una cultura donde te dicen, en muchos medios, tú a veces sin darte cuenta te dicen, tú eres importante. Tú eres primero y solamente tú primero. De hecho, en este día, hace unos días, en el día este de San Valentín, donde celebra el amor, la amistad, veía algunas frases que eran interesantes. Decían, hoy celebramos el amor propio. Yo creo que no hace falta celebrar el amor propio porque todos los días nos amamos demasiado. Demasiado nos amamos. En la escritura no hay un pasaje que te dice, ámate. No. Dices, ámate, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido dice? Dice la palabra, no te dice como que ámate porque debes amarte mucho, debes quererte. No. Nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es lo que la escritura dice. Porque nuestra dificultad, nuestro problema, no es que no nos amamos, sino que amamos muy poco a otros. Pero mira cómo el apóstol Pablo enlaza y conecta versículo 20, que es amar y interesarse por otras personas, con que Pablo es uno de los pocos que se interesan por lo de Cristo Jesús. Wow. ¿Sabes qué es lo chocante? Y digo chocante porque, hermano, yo también a veces me he encontrado con esa idea. Acaba por completo nuestros paradigmas y pensamientos tan antibíblicos. No he escuchado a personas que dicen algo así como que, bueno, yo estoy bien con Cristo, estoy bien con el Señor, yo amo a Dios, Dios está conmigo. Y a la vez también podemos ver que su vida no evidencia un amor y una pasión por la obra de Cristo, por sus hermanos. Y le pregunta, ¿amas a Cristo? Sí, claro que sí, le amo. Ok. ¿Y amas a la iglesia? Cuando la iglesia te falla, ¿la sigues amando? ¿La sigues amando? Hermanos, debemos preocuparnos cuando decimos que amamos a Cristo, pero no podemos amar a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia, es parte de esa obra de Cristo. Tiene que ver con Cristo y con el Evangelio mismo que profesamos como cristianos. Vivimos en una época en la cual tristemente es algo realmente extraño ver personas que sin que se les diga nada, de forma espontánea, de forma voluntaria, puedan ofrecerse para servir. Hermano, te pregunto, ¿conoces los ministerios de esta iglesia? Aparte, obviamente, de la predicación, obviamente. ¿Conoces los ministerios de esta iglesia? ¿Estás al tanto de cada cosa que se hace en esta iglesia? Y además, no solamente saber, ¿te has preguntado yo cómo hago para participar e involucrarme en esos servicios? Hermanos, aquí hay personas que están reproduciendo para el fondo de la iglesia. Hay personas que están limpiando los domingos temprano, que limpian en la semana este local. El local no se limpia solo. Hay personas que están saliendo a evangelizar durante la semana y te has preguntado quiénes son, qué puedo hacer para colaborar o para ayudar. Hay personas que están enseñando a niños cada domingo. Hermanos, podemos decir que somos como Timoteo, personas que están no interesadas a tiempo completo en sus propios asuntos, sino en asuntos de Cristo. Hermano y hermana, mi intención no es, como algunos dirían, tirar piedras y aprovechar el momento para destruir. Mi intención es que si está en mis manos el poder hacer algo, limitadamente sé que es así, porque puedo hablarte de la mejor manera, la mejor forma, pero yo no soy el que va a cambiar tu corazón. Pero si en mí está hacerte ver y hacerte sentir lo que es realmente ser cristiano.
lo que es realmente ser cristiano, lo que es realmente seguir a Cristo y dejar de vivir tanto un cristianismo mediocre, ambiguo y poco bíblico. ¿Sabes? Porque a veces hay tanto insatisfacción, hay poco deleite en nuestras iglesias, en nuestro tiempo, porque no solamente es Roca Eterna, hay muchas iglesias y sufren lo mismo que estamos sufriendo nosotros. ¿Sabes? Porque hay tanta gente gruñendo en las iglesias que parece no estar satisfechas. Este pasaje nos hace ver una de esas razones principales y particularmente importantes por las cuales esto sucede. Esto sucede porque los que se congregan regularmente en estas iglesias son personas poco abnegadas. Son pocos las personas abnegadas para consigo mismo, porque siempre son ellos en primer lugar. No pueden amar porque no se sienten amados. No pueden servir porque no se sienten lo suficientemente servidos o atendidos o apreciados por otros. Nunca es suficiente. Siempre deben ser ellos primero que todos. Y personas como esta siempre se están quejando. Siempre. Siempre. Y te digo sinceramente, hermano o hermana, a uno como líder no le preocupa no solamente el hecho de que puedas hacer una observación en relación a la adoración o la predicación. Son buenas tus críticas, sí. Lo preocupante es la fuente de donde vienen esas críticas. Si viene una persona que está trabajando junto contigo, tú dices, gloria a Dios, vamos a seguir trabajando. Pero si viene de personas o miembros de iglesia que todavía te preguntas si están vivos o no, si están conectados o son parte del cuerpo de Cristo, te preocupa porque cosas como esa te van a hundir más y te van a alejar más de la iglesia. Porque no estás en la capacidad o en la oportunidad, por la gracia de Dios, de poder perdonar, de poder abrazar las debilidades de tus hermanos. Timoteo, a diferencia de otros hombres, nos muestra lo que es realmente ser un siervo. Pablo le dice a estos hermanos, ustedes conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ustedes lo conocen, no es algo nuevo para ellos, no es como que ellos escucharán esto y dirán, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que Pablo habla así de Timoteo? Si Timoteo es todo lo contrario. No. Ellos habían visto, habían comprobado con sus propios ojos la vida de este hombre. Eso quiere decir que el carácter de Timoteo era un carácter comprobado. Y por eso a él se le encargó esa tarea. Porque era un carácter comprobado. Hermanos, aprovecho este momento para recordarles algo que se nos ha dicho durante muchas oportunidades durante la residencia. Primero el carácter, luego los dones y las habilidades. Ante todo carácter. Y como iglesia necesitamos crecer en la comprensión de eso. Si aquí hay un hombre que habla muy bien la palabra, hay un hombre que comunica muy bien el evangelio, hay un hombre que sabe mucho de la Biblia, que se ha comido muchos libros buenos, gruesos, pero su vida no refleja lo que dice, puede estar en cualquier otro lugar, puede seguir congregándose, puede seguir escuchando el evangelio, pero no está apto para estar en este púlpito. Incluso, si en algún caso yo llegase a mostrar un carácter antibíblico y no alineado a lo que la palabra requiere, yo no estaré más en este lugar. Igual con el hermano Gilbert. Hermanos, necesitamos hombres de carácter comprobado, que con el tiempo, ojo con eso, el tiempo es importante. Hoy puede ser muy servicial, muy bíblico, y con el tiempo mostrarnos otra cosa. Por esa razón, hombres como Timoteo siempre estuvieron cerca de Pablo. No porque eran los mejores comunicadores de verdades, sino era porque eran hombres de carácter, hombres fieles. Pablo
nos muestra un Timoteo que a diferencia de hombres como Demas, le habían abandonado cuando él más lo necesitaba. Segunda de Timoteo 4:9. Pero ¿qué decir de Epafrodito? Vamos a la segunda parte. Pues Epafrodito dice que lo iba a enviar. Aquí una circunstancia que Pablo explica, y es que el mismo Epafrodito estaba angustiado, algo había en su corazón que no le dejaba estar tranquilo, porque él había escuchado que los hermanos de Filipo habían oído que él estaba enfermo. Y eso es interesante, ¿no? Porque la angustia de él en ese momento ni siquiera era si él estaba o no sano totalmente, aunque Pablo dice que ya estaba bien, sino más bien cómo los hermanos iban a recibir esta noticia, los hermanos de Filipos. Es increíble ver eso, hermanos. Son personas realmente preocupadas por otros, al punto que si otros sufren, ellos sufren con ellos. Si otros se gozan, ellos se gozan con ellos. La pregunta ¿es así tu corazón y mi corazón? ¿Tu corazón late con la iglesia? Pablo dice que Epafrodito estaba angustiado porque habían escuchado que él estaba enfermo, muy enfermo. Y Pablo dice, sí, y les digo, muy enfermo estuvo, casi se nos muere. Casi se muere un hombre en los brazos de un apóstol. Increíble, ¿no? Hombres que, dice Hechos, que con sus sombras se sanaban enfermos. Esto nos recuerda de que el poder de sanar no está enfrascado o es almacenado por los hombres, sino que siempre ha sido el Señor. Dios es el que sana, el que hace el milagro de sanar enfermos. Y Epafrodito casi se muere a los pies de un apóstol. Pero aquel punto es, y es lo que Pablo está tratando de mostrarle a ellos. Mira, lo voy a enviar para que ustedes se gocen y yo también pueda gozar juntamente con ustedes. Dice él, para que yo no tenga tristeza sobre tristeza, que yo pueda gozarme aún más. Y dice el apóstol Pablo, recibirle pues en el Señor con mucho gozo. Y dice, y tener en estima a los que son como Él. Esa palabra estima, ¿sabes qué significa? Una palabra que significa valorar. Es una palabra que tiene que ver con apreciar, con atesorar. Es una palabra que apela al hecho de que tu corazón valore, aprecie algo que según tu percepción de eso es algo valioso y algo importante para ti. Creo que el amor se puede definir de muchas maneras. Pero una forma bíblica en la cual podemos definir el amor es que es la respuesta que damos a algo que consideramos valioso. Te pregunto, padre o madre, ¿amas a tus hijos? Tú vas a decir, sí. ¿Por qué? Porque son valiosos para ti. Valen mucho. Y tendrás razones para obviamente sentir que son un gran tesoro para ti. Lo que quiero decir con esto es que Pablo le dice a Timoteo, le dice a los hermanos de Filipos, vean a Epafrodito como un tesoro, como un regalo, como algo valioso. Y en el contexto en el cual habla de un contexto de misiones, se puede ver cómo Pablo aquí está hablando más de los hombres que de la misma ofrenda. ¿Por qué? Porque también los hombres son regalos de Dios. Si estás involucrado en la iglesia y has vivido una vida de iglesia, podrás haber visto o haber sentido o experimentado el gran tesoro que puede ser algún hermano o alguna hermana en tu propia iglesia local. Y si tú no puedes decir eso, qué triste, muy triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás viviendo una vida cristiana. Hechos dice que todos tenían algo en común, que sentían una misma cosa, que
Ellos eran uno. Escucha lo que el hermano decía, de que un amigo, un verdadero amigo, es, no sé si yo escuché mal, pero creo que hablaba de dos cuerpos y una misma alma, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Eso es algo sobrenatural, es algo del cielo, que sucede en el contexto de la gracia que recibimos en Cristo Jesús. Por lo cual, si no tienes un verdadero amigo en el Señor, te has perdido una buena parte de las riquezas que hallamos en Cristo. Una iglesia no es solamente para que tenga la rutina de venir un domingo y congregarte, ¿no? La iglesia es más que eso, es una familia, es un cuerpo, del cual si tú realmente eres cristiano y has nacido de nuevo, eres parte de él. Pero dice, valórenlos, valórenlos. Creo que no sería difícil negar el hecho de que tenemos pocos hombres de fe y carácter comprobados, tenemos pocos hombres como Epafrodito y como Timoteo, pero el problema se agrava, ¿sabes cuándo? Cuando a pesar de que tenemos muy pocos, los pocos no son valorados por la iglesia local. ¿Sabes por qué? Porque tú, hermano y amigo, te transformarás en aquello que tú atesoras y valoras. Jesús lo dijo, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Aquello que tú valoras va a mover toda tu vida hacia ello. Si tú valoras mucho a un artista, como le llaman hoy día, artista de música, y algunos es una palabra que de hecho, aunque se escucha muy fea, es realmente lo que hacen las personas, idolatran, mi ídolo. Yo veo personas que siguen este tipo de personas, igualmente jugadores de fútbol, que llegan al extremo de que realmente te ves cómo se transforman en aquello que ellos dicen, eso es bueno, eso es valioso, yo quiero ser como él. Por eso el problema se agrava en las iglesias, porque si los pocos no los valoramos y estimamos, si esto no es idolatría, no lo es. Pablo dice, estímenlos, valórenlos, ámenlos. Si no lo hacemos, jamás seremos influenciados por ellos, seducidos por ellos, para vivir como ellos. ¿Y recuerdas el argumento? ¿Cuál es el argumento? La idea, que valoremos e imitemos a los hombres que sirven sacrificialmente en la hora de Cristo entre nosotros. Tú dirás, sí, está bien, pero es que ellos sirven, pero ellos todavía se equivocan. Yo todavía recuerdo la vez esa que yo tuve en el culto y le iba a saludar y él se giró y no me saludó. Yo recuerdo todavía esa vez que ese hermano, ese varón, sí, él se esfuerza, yo sé, pero la vez que me habló tan fuerte, me habló de una manera, me lastimó mucho. Eh, Eso me hace recordar mucho a la tendencia que se pueden ver en los jovencitos que le dicen a sus padres, ustedes no me aman. Ay, ¿quién te ama? Mis amigos del colegio, ellos sí me aman, ellos me tratan bien, ellos sí me entienden. Wow, ¿sí? Ellos te aman, o sea, ellos te dan techo, ellos se preocupan por ti porque comas 3 comidas al día, ¿sí? Ellos son los que están preocupados por ti cuando te enfermas, ¿sí? ¿Son ellos? No, son ellos. Pero claro, ellos no viven contigo. Ellos no viven contigo. Pasa lo mismo, hermanos. A veces estamos seducidos por otras iglesias, por otros ministerios y decimos, yo quisiera estar ahí. Pero te aseguro que si estuvieras allá, al tiempo dirías, no, quiero estar en otra iglesia. Quiero otro predicador, quiero otro pastor. ¿Por qué? Porque donde vayas vas a encontrar lo mismo.
Una comunidad que se congrega para alabar a Dios y exaltar el nombre del Señor, pero que todavía están en el proceso de la santificación. Claro, acá se acabó el encanto, imagínate, tienes como miembro de esta iglesia ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 5, 10, 15. Claro, el encanto se va a acabar. Y de hecho aquí visitas el día de hoy y quizá en este momento veas la iglesia como algo como muy hermoso y crees que estás en el cielo. Y gloria a Dios porque puedas sentirte de esa manera, pero te aseguro que si pasas más tiempo con nosotros, vas a tocar el suelo. Y vas a decir, no, el cielo, un anticipo del cielo. Muestra el cielo borrosamente, pero todavía no lo ves. Y nuestra intención tampoco es que creas que este es el cielo, pero sí que puedas ver por la gracia de Dios que es una embajada del cielo, en la cual puedas ver cómo la gloria de Jesús, la gracia de Jesús, se puede deslumbrar en la vida de hombres imperfectos como tú y como yo. Debemos valorar y estimar a hombres que viven de forma abnegada y sacrificialmente. Pablo dice, miren a este hombre, valórenlo, valórenlo. Hacen un bien a su propia alma con valorar y estimar a estos hombres. Dice, porque él, por la obra, escucha, por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte. Él iba a morir. Él iba a morir por la obra de Cristo. Él expuso su vida para suplir lo que me faltaba. Un viaje tan largo era un viaje peligroso, muy peligroso. Y quizás una de las razones por las cuales Epafrodito casi se muere es porque quizás en el camino recibió una enfermedad o algo que puso su vida en peligro. Es posible, es muy probable. Sin embargo, Epafrodito, ¿sabes qué dijo? Yo voy a ir, yo voy a ir. Yo lo voy a hacer, tranquilos hermanos. Yo voy allá a Roma, muy peligroso, por cierto, relacionarse con un hombre como Pablo, que es un prisionero, un criminal de Estado. No importa, yo lo hago. Pero te puedes enfermar, mira, te pueden asaltar malandros o ladrones en el camino. No importa, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres tenemos el privilegio de que sean y de esta manera en nuestra iglesia local? En nuestras iglesias. ¿Cuántos están dispuestos a poner incluso su vida en peligro por la obra del Señor? Me temo que cada vez que se habla de esto, de poner tu vida por la causa de Cristo, se escucha como algo muy radical. Uy, ¿qué es eso? Y quizás te trae a memoria a los musulmanes que se explotan con dinamita en el pecho. Viva Alá y se explota todo. No, pero Jesús es un Dios falso. Alá se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Pero, ¿sabes qué pasa? Y me temo de por qué se ve tan radical eso, porque se nos olvidó que en esencia eso es cristianismo básico. Es básico. Y por lo tanto, hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo, aún en contextos en los cuales decir cristiano era perder su cabeza, dijeron, soy cristiano. ¿Sabes por qué? Porque para ellos Cristo lo era todo, lo era todo. En nuestra vida occidental, donde todo es más fácil y sencillo, nos hemos acomodado hasta el punto en los cuales no queremos sufrir para nada. Sacrificarme yo, mi tiempo, mis recursos, no, para nada. Y el problema con eso es que se lo dice un incrédulo que no conoce al Señor. Yo digo, ok, está bien, así es como viven los que no conocen a Cristo. Pero el problema es que muchos de ellos dicen que son cristianos.
que vemos, no solamente veo yo, creo que tú también lo puedes ver. Podemos llegar a temer que hoy en día muchos queremos un cristianismo sin cruz, sin dificultades, sin sacrificios, sin riesgos, sin peligros. Y el problema con esto es que un cristianismo sin cruz no es un cristianismo verdadero, bíblico. Jesús lo dijo claramente y te lo recuerdo. Él dijo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Él no te engaña diciendo que todo va a ser un paraíso, que todo va a estar bien, que vas a ser un campeón. No, no. Te dice, ¿quieres ser mi discípulo? Sí, Señor. Te dice, toma tu cruz, toma una cruz. Y aunque la gente hoy se la coloca en los zarcillos, se lo coloca como un collar. Hermano, la cruz es muerte, es maldición, es sacrificio. Es sufrimiento en su mayor expresión porque Cristo murió fue en una cruz. Lo que Jesús está diciendo, que ese cristiano tiene que seguirme y seguirme al Calvario. Lo que tenían entre común, lo que había en común entre Timoteo y Epafrodito, es que los dos eran siervos de Cristo. Escuchaba la meditación de mi hermano en el pasaje de Daniel y estos hombres, estos jóvenes que estaban dispuestos a entregar su vida si era necesario por causa de su fe. Me recuerda lo impresionante que es el cristianismo auténtico, lo que es ser un hombre o una mujer que realmente ha conocido a Dios, que ha visto el rostro de Dios, que a la vez nos reta a nosotros hoy en pleno siglo XXI, en un país donde podemos salir a la calle a predicar sin que nos amenacen con cárcel o con la muerte misma, de que vivamos un cristianismo así de vivo y real, que por mucho tiempo nuestros hermanos, los santos de Dios, han tenido que vivir. Necesitamos recordar, hermano y hermana, lo que realmente es seguir a Cristo, lo que es ser cristiano. Esto es fundamental, porque lo que hace que un Timoteo se someta a la autoridad de Pablo como un padre y le permite ser un fiel colaborador, abnegado, que pone sus agendas, sus intereses a un lado, y siendo muy joven, ojo, no, Timoteo no era un hombre de 40, 50 años, era muy joven, y de muy joven, literalmente él dijo, no vivo para mí, mi vida es esto. Renunció a hacer lo que muchos jóvenes podían hacer por la obra de Cristo. La razón por la cual hombres como Epafrodito están incluso dispuestos a exponer su vida a la misma muerte, si esto traería algún bien a sus hermanos, si daría gloria a Dios. La razón por la cual hombres como Timoteo y Epafrodito son posibles es porque eran hombres, hermanos y amigos que habían conocido el verdadero valor de Cristo. Ellos eran movidos, era por una pasión para con Cristo. Ellos amaban y valoraban a Cristo. Ellos apreciaban a Cristo. Al punto de que ya no eran ellos los que vivían, sino Cristo en ellos. Tiene que ver con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves la cruz de Cristo, tú dices, cualquier sacrificio que yo haga no es demasiado grande. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas al Calvario, lo que vas a hallar es al Dios encarnado, crucificado, humillado, desnudo, ante el escarnio del mundo, muriendo por ti y por mí.
Eso es lo que vas a hallar en el Calvario, a Dios hecho carne, entregándose por una humanidad perdida, violenta, orgullosa, impía. En el Calvario vas a hallar a Jesús, al Dios con nosotros, entre nosotros, crucificado. Vas a hallar lo que Pablo dice en el capítulo 2, a partir del versículo 5. Haya pues en usted el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque tiene la forma de Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo. No se aferró a la idea real de que era Dios, sino que hace, toma forma de siervo, de hombre. Habitó entre nosotros. Él nació. ¿Sabes en dónde nació? No nació en las Mercedes o en la capital, no. Nació en un establo, rodeado de animales. Nació en una familia humilde. No nació en la casa de Herodes o de el emperador romano, no. Jesús vivió como siervo entre nosotros. Y todavía dice el pasaje, se humilló mucho más a sí mismo. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió como el peor criminal, siendo Dios. Siendo Dios. Y su tumba fue una tumba prestada. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando tú ves eso, cuando tú comprendes eso, cuando tu corazón puede ser abrazado realmente por el amor de Cristo, tu vida, mi vida, cambiará. ¿Sabes por qué? Porque para ti sería imposible no amar a un Dios como ese. El Evangelio se trata del amor que un Dios tan poderoso, altísimo, sublime, glorioso, que no necesita de las criaturas en nada, lo muestra por medio de la entrega de su único Hijo, aquel en el cual solamente en Él puede hallar plena y completa complacencia. Eso es el Evangelio. Cuando ves a un hombre o una mujer entregando su vida por la causa de Cristo, lo que estás viendo es que hombres y mujeres como ellos han sido amados demasiado como para hacer cosas como esa. Cuando tú y yo nos negamos a sacrificarnos, a vivir una vida bíblica de sacrificio, estamos diciendo algo como esto: el amor de Cristo no es suficiente. Dios no me ha amado lo suficiente, no. Él no lo merece. Pero tú y yo sabemos, teóricamente, teológicamente, de que eso no es cierto. Pero tu vida y mi vida muchas veces está diciendo eso, hermano y hermana. Solamente por Cristo y por la causa de Cristo, hombres y mujeres seguirán siendo anegados, sacrificados y entregados por la obra de Cristo. Solamente quiero recordarte diciendo de que esto es el cristianismo bíblico. No es nada nuevo, novedoso, y aunque nos parece algo sorprendente verlo entre nosotros, es algo que todos nosotros debemos replicar y hacer. Quisiera terminar con resoluciones. La primera para la iglesia. Iglesia, valora a hombres como estos. Ve a tu alrededor y ves hay hombres sacrificados o negados. No perfectamente, seguramente, pero sí que se muestra un evidente amor y aprecio por la obra del Señor. Valóralos, ora por ellos, cuídalos. Diles, hermano, estoy orando por ti. Hermano, estoy cuidando de ti. Abrázalos, ámalos.
pero también persigue ser como ellos. No como ellos en el sí mismo, de bueno, hablar como ellos, caminar como ellos, no, de replicar lo que ellos demuestran acerca de Cristo. Es eso lo que es replicar, imitar. Hacer tal cosa nos permitirá ser una iglesia bíblica y por encima de todo sana. Una iglesia llena de siervos de Cristo. Y aquí, amigos presentes, amiga, la mejor vida jamás la encontrarás fuera de Cristo. Jamás. Y aunque parezca algo loco y algo poco racional que entregarse por algo que tú no puedes ver, te aseguro que la mejor vida que un hombre puede vivir es aquella que vive entregándola a Cristo, entregándola a Dios. Que todo lo que este mundo te promete es irreal y se acabará. Fama, dinero, comodidades, una mejor vida, todo eso pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra, su palabra, la que hoy escuchaste a través de este siervo inútil, esa palabra no pasará. Y dichosos son aquellos que guardan esta palabra en su corazón, porque junto con la palabra pasarán hacia la eternidad. Así que, amigo, todavía estás a tiempo. Clama a Dios, pídele. Tú puedes decir, pero otra vez, si he caído tantas veces, ¿es posible la salvación, el arrepentimiento? Sí, sí. Porque nunca tus faltas y tus equivocaciones sean lo suficientemente grandes para el infinito amor de Dios. Así que clama a Él y pídele que transforme tu corazón y te dé la oportunidad de ver cuán hermoso y cuán valioso es Cristo. Oremos juntos y demos gracias al Señor por su palabra. Señor, damos gracias a ti por este tiempo en el cual escuchamos tu voz, escuchamos tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Porque a pesar de medios débiles como nosotros, instrumentos que todavía fallan y caen, tú te glorificas en medio de tu iglesia y das palabra a tus hijos y a los amigos que se congregan en un día como hoy. Gracias, oh Dios, gracias por hablar a nuestro corazón y a nuestras vidas y confrontarnos con nuestro egoísmo y orgullo y retarnos y llamarnos a vivir un cristianismo auténtico, verdadero. Gracias, Señor. Permítenos tener una vida sacrificial, pero llena de gozo y amor, porque esta es nuestra vida, Cristo Jesús. Sea tu nombre exaltado y glorificado, Dios. Que tu palabra pueda dar fruto en cada uno de nuestros corazones, en la vida de tu iglesia, en la vida de nuestros amigos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.